89 será una presión arterial elevada. ¿Se trata esta presión arterial elevada? En determinadas condiciones sí se trata, ¿no? Pero no se está determinando que sea un hipertenso todavía, sino una presión arterial elevada. Disculpen, chicos, un ratito, por favor. ¿Aló? Sí, ¿qué pasó? Ya estoy en clase. Estoy en clase, ya va un ratito. Sí, sí, no te preocupes. Chao, chao. Entonces, chicos, y la presión no elevada, ya es, miren ese margen, menos de 120 y menos de 70. Ahí puedo decir que no tiene hipertensión, no está elevada, ¿no? Entonces, acuérdense de esta clasificación, mantiene el diagnóstico de hipertensión mayor o igual de 140 con 90, pero introduce, al igual si comparamos con la del año ESC de 2018, mantiene este de mayor o igual de 140 con 90, pero ya está la categoría de presión arterial elevada, en rojito, presión arterial elevada, para identificar precozmente pacientes con riesgo cardiovascular y considerar intervenciones más intensivas. Por ello se ha considerado presión arterial elevada. Ahí está. Mire, la guía no te dice que haya específicamente grados de hipertensión, ¿sí? Solamente te da esa clasificación, la anterior, pero como tenemos la guía del año anterior, 2018, los grados del 1 al 3, que eso es lo que te decía la anterior, se utiliza para ver la magnitud simplemente, pues, y orientar el tratamiento, ¿no? Existen como descripción y cuantificar la severidad, nada más. Entonces, está cogiendo estos grados de la guía anterior. Ya, pues yo puedo decir hipertensión mayor o igual de 140 de 90, pero si ya tiene estos valores, puedo decir grado 1, grado 2, grado 3, o la aislada, si es que está pues mayor de 140 y menor de la diastólica menor de 90. Esto también nos dice la guía, lo que ha introducido la guía, para que recuerden, chicos, es que no voy a determinar pues solamente con la medición en consultorio, ¿sí? Es muy importante que hagas el AMPA y el MAPA, el mapeo controlado que tú haces o la medición domiciliaria que hace el mismo paciente, ¿no? Porque hay muchos, te explica la guía porque el paciente puede tener el síndrome de la bata blanca y demás, entonces es mejor que se haga fuera el control, tanto el monitoreo con el mapa o también el mismo paciente, pero en un equipo calibrado y con todas las condiciones que se le indica cómo debería hacerse la medida de la presión arterial. Entonces acá el basal de esto, pues como ya lo mencioné, la presión arterial no elevada, ¿no? La presión arterial elevada y la hipertensión. Y los valores, cuando es en AMPA, que es la medida ambulatoria en domicilio, y el otro es el monitoreo que ya se realiza también en 24 horas, qué valores deberían tener. La variación solamente para mencionarlos. ¿Qué nos decía la SC 2018? Ahora, ¿qué te dice? Presión arterial elevada o no elevada, la no elevada, elevada o la hipertensión, ¿no es cierto? Y la SC 18 te decía óptima, normal, normal alta, y ahí están los grados que yo les estaba refiriendo, ¿no? Solo para conocimiento, igual la AJA sigue con esta categoría normal, elevada, y están los estadios, ¿sí? Para que lo revisen. ¿Cuál es el punto de corte de las guías? La AJA del 2017 te dice mayor o igual de 130 con 80, punto de corte para decir es hipertenso, 130-80. La SC te dice 140-90 y el MINSA también mayor o igual de 140 con 90. Y bueno, las líneas de tratamiento, ya hemos mencionado el tratamiento, ustedes ya saben cuáles son las líneas de tratamiento, simplemente vamos a avanzar de acuerdo a la guía. SC 2024, no olvidar siempre pues de la clase 1, 2, 2A, el nivel de las clases de recomendación y los niveles de evidencia, ¿sí? De toda guía de práctica clínica. Entonces, ¿qué te ofrece la del 2024? Es una actualización integral de la hipertensión, del manejo de la hipertensión, con un enfoque más matizado, centrado en el paciente. Introduce pues la nueva categoría, sí, efectivamente ha cambiado, pues la denominación, el corte, cuál es comparado con la AJA, ¿no?
y las líneas de tratamiento. Y acá están. Nuevamente, esta es la clasificación ya específica de la SC 2024. Para repetir, es la no elevada, la elevada en amarillito, hipertenso mayor o igual de 140 con 90. La elevada, sistólica de 120 a 139, diastólica 70 89. No elevada, menor de 120 con 70. Así de fácil. Esas tres, la clasificación de la SC. No elevada, elevada y la hipertensión, ¿no? Entonces acá, bueno, mayor o igual de 140 a 90, ¿qué se tiene que hacer? Ah, no, entonces yo ya con esto ya lo determiné si hipertenso o no. Tienes que hacer, y eso es lo que te dice la guía, la confirmación fuera de la consulta, es mandatorio, eso es lo que te explica, tienes que hacer la monitorización en 24 horas con el aparato que se coloque, el Holter, que es el mapeo, o la automedicación en domicilio, explicando a la persona cómo hacerlo, ¿no? Porque pues tenemos la hipertensión, como les decía, de la bata blanca, también la hipertensión enmascarada, ¿no? Que puede estar normal en la clínica y alta afuera. Y acá marcadito en rojo, hay que tomar en cuenta, si descartar, si tengo estos valores de 180 a 110, tengo que descartar de que se trate de una emergencia hipertensiva. Si descarto de que excluir la emergencia, si descarto que se trate de una emergencia hipertensiva, pues se le da tratamiento ya con este valor, ¿sí? Dar tratamiento menor a 7 días si sigues con el estudio, por este valor. Hay personas que llegan a la consulta y ni siquiera tienen nada de molestia, están llegando hasta 200 de presión con 120. Sí he visto casos y no sienten nada, pero estas personas tienen el riesgo de muerte súbita, ¿sí? Brusca. ¿Ya? Entonces la medición en consulta ya no es suficiente. Eso es lo que te dice la guía. Siempre descartar la pseudoresistencia, la mala adherencia al tratamiento también, ¿no? Y ahí vemos el inicio del tratamiento, cuándo vamos a iniciar tratamiento. Es importante también mencionar, hay que valorar el riesgo cardiovascular del paciente. Entonces, acá vemos, pues, presencia confirmada de daño orgánico, ¿no? Hay que ver si tiene ya daño orgánico, renal, por ejemplo, ¿sí? La presión arterial elevada, ya sabemos esta clasificación. ¿Cuándo inicio yo el tratamiento? Hay que saber también de los score, si es mayor de 10, riesgo predominado, dice de evento, puede ser, ¿no? De DCB a 10 años, calculado mediante el algoritmo SCORE-2 y el SCORE-2-OP, que ya es el europeo, realmente es el europeo, esta guía es europea, por eso te menciona estos tipos de score. Si es que tiene más de 10 en score, se le da tratamiento. Condiciones preexistentes del paciente con SB establecida, por ejemplo, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, ¿sí? Si es que yo, por ejemplo, digo, tiene una presión arterial elevada, no es hipertenso, pero ¿lo trato o no lo trato? Sí lo trato. En estas condiciones, un paciente diabético, si tiene condiciones preexistentes, hay que tratarlo. Si tiene alto riesgo cardiovascular, hay que tratarlo. Si tiene un score mayor de 10%, hay que tratar al paciente. Ya, eso es lo que te dice esta imagen. ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué debo llegar? A tener una presión sistólica de 120 con 129. Pero hay exclusiones, no siempre voy a esperar que los mayorcitos lleguen a este nivel de presión y lo bombardeo a los pacientes frágiles, lo bombardeo de medicamentos porque tiene que llegar a 120, 129, no, hay excepciones también. Y esto ya lo mencionamos, ¿con qué medicamentos? Ahí están, ¿no? Los beta bloqueantes que se podría utilizar, los tiacídicos y demás, ¿no? Seguimos, entonces ahí está el objetivo de 120, 129, que es el objetivo sistólico de la presión arterial sistólica, pero también acá se hace mención pues a una diastólica de 70 a 79. Realmente lo más relevante es la presión arterial sistólica de 120 a 129 como objetivo fundamental para llegar con el tratamiento. Se aplica a todo adulto en tratamiento farmacológico, condición, la sine qua non, ¿cuál es? Siempre que el tratamiento sea bien tolerado por el paciente. Si no, no. Estrategia de un solo paso para evitar la inercia. Aquí les explico. Miren siempre un comparativo que se está haciendo que he hecho con la del 2017 y del MINSA. Ahí están sus objetivos. En el caso del 2017 te decía menor de 130, 80 como objetivo. La del 24 te dice 120, 129, la sistólica, y la de MINSA te dice menor de 140 con 90.
y con sus particularidades en cuanto a enfermedades, ¿no? ¿Cuánto debo llegar de? Pero casi es lo mismo. En cuanto a la guía de la 2024, te dicen todos estos casos menor de 120 con 129 de presión arterial sistólica. Este es el objetivo, acuérdense, 120 con 129. Ahí están las líneas del escalonamiento, ¿sí? El paso 1, ¿qué te dice la guía? Terapia doble inicial, no monodosis en algunos casos, ¿sí? Paso inicial es la doble terapia, un IECA o un ARA más un bloqueador de calcio o diurético. Por eso les decía, el diurético es un buen medicamento, no como primera línea solito, sino combinado. Entonces, mi primer paso, doble, inicial, doble. Ya se enfocan estas guías con el tratamiento doble de inicio, no con un solo medicamento. IECA, ARA, combino con un beta bloqueante de calcio o un diurético. El segundo paso, el escalón, es la triple terapia, ¿sí? Que es lo mismo, un IECA, un ARA, más un bloqueador de calcio, más, ya no o un diurético, sino es y un diurético. Y el paso 3, ¿qué haces? Si no responde, le incremento la dosis. Y si ya no responde, ya paso a la hipertensión resistente, en donde ya se agregaba el cuarto medicamento, que es la espironolactona. Nada más. Eso es lo que me dice aquí esta imagen. Y acá, para resumir, pues paso por paso, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Yo le inicio mi terapia, mi combinada doble, mi terapia inicial, y lo cito al paciente en 1 a 3 meses. Ideal al mes para evaluar cómo va como un control, cómo se encuentra, cómo está respondiendo a la medicación, está tomando o no está tomando el medicamento, cómo están sus valores de presión, ¿no? El paso 2 es la triple, que ya les expliqué. Se incrementa la dosis, llevar los 3 pilares a su techo terapéutico. Si falla, entra en sospecha de hipertensión resistente. ¿Cuándo es una hipertensión resistente? Cuando tiene una presión mayor de 140/90, pese a la triple terapia, ¿no? Cuando ya está utilizando esos 3 dosis llevadas al máximo tolerado, ya le diste y no responde. Uno de los 3, estoy utilizando un diurético y no responde. Entonces, exclusión confirmada de pseudoresistencia, adherencia terapéutica verificada de efecto bata blanca, que no sea por eso. Y no toda hipertensión difícil es resistente, se debe confirmar verdaderamente la resistencia también. Y ahí está la otra línea que es, como les decía, con la espironolactona, cuando tú dices sí, se debe a una hipertensión resistente. Entonces, como regla general, hay primero una combinación doble a dosis bajas, vas escalonando, ¿sí? Pero y aquí es lo que les decía de las excepciones, que sí se menciona de dar un solo fármaco, pero en estas condiciones, pacientes con edad avanzada más de 85 años, polifarmacia, por ejemplo, que utilizan ellos, son pacientes frágiles, ¿no? De acuerdo a la evaluación geriátrica, hace hipotensiones ortostáticas, que también ustedes deben saber identificar una hipotensión ortostática. ¿Cuándo es hipotensión ortostática? Yo le tomo la presión recostado, le tomo la presión sentado, lo hago que se pare 1 o 3 minutos, devuelvo a controlar. ¿Qué variaciones debe haber para decir es una hipertensión? Es una hipotensión ortostática. Ello, por favor, repasen, ¿no? Es importante que ustedes conozcan y miren la relevancia, también te dice la guía, de que tú determines esa hipotensión ortostática. ¿No? No le vas a bombardear de medicamentos al paciente, y ahí sería la excepción de dar monodosis también, ¿no? Y aquí, ¿no? Edad avanzada, para resumir, mayor de 85, fragilidad, hipotensión ortostática, y la presión arterial sistólica de 120 a 139 o 170 a 89. Cercana al objetivo, ya, pues no voy a querer llegar al objetivo de 120, ¿no? Con 129. Entonces, podría yo hacer la excepción y decir, sí va bien y puedo darle monodosis. ¿Qué poblaciones especiales tenemos? Ya lo mencioné anteriormente, los pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica, las gestantes. ¿Qué medicamentos le doy a una gestante? Está contraindicado los IECA, los ARA2, ahí vienen los otros medicamentos, los beta bloqueantes como el labetalol, que ese es el que estaba tratada la paciente que ha fallecido, que les decía que ha hecho la intracerebral, la metildopa, el nifipino en el caso de embarazo.
En el embarazo, nuevamente, para recordar, están indicados los IECA, los ARA y los inhibidores directos de la renina por la teratogenicidad. Nuevamente acá, solo para que recuerden que se puede utilizar la hidralacina como vasodilatador directo y el alfa-metildopa como simpático mimético central también. En embarazo, insuficiencia renal. Para recordarles los fármacos de primera línea, IECA, ARA2, calcio antagonistas, diuréticos tiacídicos, con algunos ejemplos, ¿sí? Nuevamente esto es solo para que recuerden las combinaciones. Ahí, por ejemplo, en enalapril, que es un IECA con un calcio antagonista, el amlodipino, o enalapril con un diurético tiacídico, o un ARA, como el losartán, con un calcio antagonista, o el losartán con un diurético. La terapia triple, la misma, agregando un diurético, si es que no lo tenía, y la resistente con la espironolactona. Ya está, la diabetes mellitus especial, un IECA, un ARA2, la enfermedad renal crónica, un IECA, ARA2. En las cardiopatías isquémicas, recuerden los beta bloqueadores. En el embarazo está, y también el otro, ¿no? Los IECA y los ARA2, pero en el embarazo, metildopa, nifipino, la betanol. Evitar IECA y ARA2 en el embarazo. Ideal que se den una sola tableta. Lamentablemente, la combinación de estos fármacos, para que vengan en una sola tableta, pues son más, vienen en una sola tableta, pero son mucho más costosos. Hay que seguirlos en 1 a 3 meses, también después de hacer ese seguimiento, por lo menos, ¿no? Una vez al año, hacerle sus pruebas de urea, creatinina, su perfil hepático y demás. Y bueno, este es el objetivo al que les decía de 120, 129 según la ESC. El inicio agresivo hay que tener mucho cuidado con los mayores de 85 años. Y para que ustedes lo tomen en cuenta, pues este es un resumen, posinfarto, en diabetes, en embarazo, en el asma bronquial, recuerdan con los beta bloqueantes del propranolol que está contraindicado. En insuficiencia cardíaca no se le da verapamilo por el efecto inotrópico que tiene, ¿no? Negativo. Ya está insuficiente y tú le vas a bajar más pues su bombeo del corazón, vas a llevarlo a la bradicardia y a la muerte súbita, ¿no? Listo. Además, esto ya lo revisan, es parte del protocolo, que es casi lo que les he dicho, cuándo dar tratamiento, el control y demás, ¿no? Y bueno, confirmar siempre el diagnóstico según la guía, con un mapa, con un AMPA, prescribir combinaciones de dosis fija en un único comprimido ideal, buscar el objetivo de la presión arterial sistólica de 120 con 129, tratar la presión arterial elevada si es que existe riesgos, ¿recuerdan? ¿Cuándo la trato? Cuando existe riesgos, cuando ya ha habido evento, cuando tiene un score a 10 años mayor de 10%, no combinar un IECA con un ARA2, no forzar el objetivo, quiero llegar a 120 con 129 en pacientes pues frágiles, mayores de 85 años, no voy a decir normotensión a pacientes con 120, 139, recuerdan, ya no se dice es una normotensión, y no retrasar la terapia en los que tienen más de 180 con 110, esperando un mapeo. Yo le doy tratamiento, pues, hasta que haga el mapeo lo trato. No se trata de una emergencia hipertensiva, pero tiene este valor, lo voy tratando, ¿sí? Y si es emergencia hipertensiva, ya pues se hace un tratamiento en hospitalización. Nada más, chicos, espero no haberlos cansado, hemos corrido, así que ha sido un resumen, de verdad que medio pesadito hacerlo, pero he tratado de abarcar todo para que les sea más fácil a ustedes de repasar. Y con los tips que ya les he dado, creo que para todos los que asistieron, tienen las preguntas que voy a hacer en el examen. Gran parte de lo que acabo de mencionar va a ser sus preguntas, así que han ganado tiempo en lugar de decir qué pesada la doctora nos ha programado clase teniendo tantos exámenes. Así que ya cumplimos, no podíamos obviar esta clase, debería haber sido presencial, pero ya la hicimos. Ya, chicos, no estamos atrasados, espero, bueno, a repasar nomás sus clases, ya te paso, Brian, PPT. Voy a responder Doctora. Sí, me están alocando del hospital por esa resistencia que han encontrado y quieren la limpieza y desinfección, están locos con la bacteria, la Klebsiella. Así que ya me llaman. Bueno, chicos, cuídense y ya su asistencia me está llegando hasta la hora en la que han ingresado y demás, ya me llega pues a mi correo para sus asistencias. Cuídense, buenas noches. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, chicos, buenas noches.